Mis padres, desde que yo tuve uso de razón, se dedicaron a trabajar y eso es bueno realmente, eso fue un buen ejemplo. Pero dice la palabra de Dios que los afanes de la vida ahogan. Y en aquella etapa yo recuerdo desde pequeño que siempre ellos salían a trabajar temprano, 6 de la mañana, y regresaban muy tarde, ¿sabe? Y nosotros como hijos siempre demandábamos ese tiempo. En el aspecto económico no carecimos de nada. En aquel momento habían problemas dentro de la casa. Crecí yo siendo un niño muy tímido. Crecí con muchos temores y con muchas inseguridades albergaron mi corazón. Yo había visto muchos miembros de mi familia, tíos, cómo habían bebido, mi abuelo, cómo había sido alcohólico. Mi padre también bebía los fines de semana, un hombre muy responsable, pero los fines de semana no faltaban las bebidas alcohólicas dentro de mi casa. Siempre desde pequeño le hice una promesa a mi madre. Recuerdo que siempre le dije, mamá, yo nunca voy a beber. Fue pasando el tiempo y a la edad de los 12 años en una reunión salí con un primo mío y ese día me probé las bebidas alcohólicas. A partir de ese día, sin yo poder entenderlo, emprendí una carrera de alcoholismo en mi vida. Me conecté, hablando espiritualmente, en una maldición generacional. Cada vez que yo bebía, yo sentía que aquellos espacios vacíos que habían en mi corazón, aquellas inseguridades, aquellos temores comenzaban a llenarse. Producto del alcohol, sentía que era una persona fuerte, me volví una persona agresiva. Traté de tomar venganza en mis manos por aquella gente que se había reído de mí, por aquellos compañeros que se habían burlado, aquella gente que me molestaba, y mi vida comenzó a ser un extremo completamente. Bebía de una manera extremada y comencé a volverme una persona extremadamente agresiva también. Yo sabía en aquella etapa que el alcohol me estaba dañando, que estaba destruyendo mi vida, pero había algo más fuerte que yo no podía controlar. Entré a la universidad, mis amistades cambiaron y por primera vez probé las drogas. Comencé a consumir drogas, cocaína, y a partir de ese momento, ¿sabe? Mis padres fueron perdiendo completamente el control de mi vida. Pero la vida de Gustavo estaba próxima a cambiar. Recibí una llamada que cambió radicalmente mi vida. Mi hermana mayor me habló ese día y me dijo, Gustavo, te compré un pasaje para que te vengas a pasar de vacaciones un tiempo. Yo sin dudarlo le dije, sí, está bien, me fui. Creyendo que mi vida podía ser diferente, creyendo que ese iba a ser un tiempo de refrigerio para mí. Y cuando llegué a Estados Unidos, llegué al apartamento donde mi hermana vivía. Ella la primera cosa que me dice es, Gustavo, te tengo un trabajo ya listo. ¿Y un trabajo de qué? Le dije yo. ¿Sabe? Yo nunca había trabajado. En aquel momento yo había estado acostumbrado a ser el hijo de aquel empresario, a pararme junto a mi padre y comenzar a dar órdenes y cobrar en la caja. Y estaba acostumbrado a que todo me lo dieran. Trabajé en hoteles limpiando baños, trabajé en hoteles limpiando alfombras, limpiando habitaciones, limpiando puertas. Yo puedo entender ahora que Dios estaba enseñándome a ser una persona humilde. Y ahí estaba yo trabajando en un hotel 16 horas diarias, de 6 de la mañana a 11 de la noche, muchas veces comiendo un tiempo de comida. Y sabe, mientras yo limpiaba y sacaba manchas de esas alfombras, me preguntaba qué tenía que estar haciendo yo ahí. ¿Qué tenía que estar haciendo si mi padre... yo podía regresar y no me hacía falta nada? Recuerdo que yo le dije a mi hermana, yo me voy, y ella me dijo, pagame el pasaje, y no me podía venir porque no había pagado, no tenía dinero ni siquiera para pagar el pasaje. Ahora puedo entender que era Dios el que me tenía ahí. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, porque así son las cosas, se comenzaron a perder cosas. Mi padre tomó malas decisiones y todo se comenzó a perder. Él sacó préstamos en los bancos y llegó un momento donde no pudo hacer frente a cada uno de los compromisos, y comencé a recibir llamadas en las cuales mi padre había perdido una propiedad, el banco había rematado un edificio, el banco había ido a quitar el carro, y así
hasta que recibí una llamada de mi padre, la cual me dijo, todo se ha perdido, hijo, me dijo, regresá, me dijo. Y sabe, yo estaba listo, yo estaba esperando esa llamada. Y yo compré aquel pasaje y me vine. Aquella casa estaba hipotecada, aquella casa tenía alrededor de 5 o 6 letras retrasadas con el banco. El banco estaba alrededor de 3 o 4 semanas de quitarles aquella casa después de que todo se había perdido. Y sabe, yo vine aquí con una nueva expectativa, con ganas de hacer las cosas diferentes. Y mi padre, el hombre de la visión, el hombre emprendedor, había soñado con fabricar unas máquinas de hacer bloques. Estas máquinas, dice, se van a vender en todo Honduras, dijo él, con aquellas palabras, ¿sabe? Y vamos a industrializar todo el país. Recuerdo claramente, y yo dije, está bien, yo creo, dije en eso. ¿Sabe? Cuando yo llegué a abrir aquel taller aquel primer día, recuerdo claramente que la primera llamada que recibí era una persona para cobrar. Y durante todo aquel día recibí llamadas de cobro y cobro y cobro y cobro, me debes, pagame, me debes, pagame. Y aquellas palabras comenzaron a pesar sobre mí. Mi madre estaba muy triste, había entrado en una crisis, en una depresión, al igual que mi padre. Y dije, pues vamos a vender estas máquinas. La idea era vender las máquinas. Pero nadie creía que las máquinas para hacer bloques que imaginó su padre podrían funcionar, y Gustavo no pudo vender el proyecto. Las deudas crecían y parecía no haber esperanza. ¿Sabe? Ese día mi novia, que actualmente es mi esposa, me dijo, tenemos que ir a la iglesia, me dijo ella. El hombre que predicaba la palabra comenzó a lanzar una palabra de bendición a mi vida, comenzó a hablar acerca del miedo, acerca de temor, acerca de inseguridad, y yo comencé a sentir que aquella palabra era viva y sabe, yo sabía que esa palabra era para mí. Y en el momento que él hizo aquel llamado, yo dije, Señor, yo te necesito. Yo hice aquella confesión de fe y acepté al Señor en mi corazón y comencé a caminar de una manera diferente. Mi vida, aquellos pecados, aquellas iniquidades, aquellas ataduras se rompieron en ese momento. Durante mucho tiempo en mi vida me propuse dejar el alcohol y dejar las drogas por mis propias fuerzas. Esa fue la última vez, sabe, que yo bebí y utilicé drogas. A partir de ese momento comencé a tratar de vender aquellas máquinas y las máquinas no se pudieron vender. Nunca pude vender una máquina en aquella etapa, pero Dios tenía un propósito. Mi padre decidió montar las máquinas y sabe, mi padre encontró un lugar el cual era un basurero. Metimos unos tractores, aquellos dólares que había traído, aquellos pequeños ahorros se fueron. Ahí pusimos aquel equipo de máquinas sin capital de trabajo, pero ya tenía Cristo en mi corazón, y la palabra dice que el que atiene al Señor está completo, ¿sabe? Yo tenía al Señor en ese momento y yo comencé a creerle al Señor. Recuerdo que un día mi madre llegó con 500 lempiras y yo no hallaba cómo empezar a trabajar, y yo con esos 500 lempiras, mi madre me dijo, hijo, esos 500 lempiras se van a multiplicar al 100 por 1 con estas palabras. Y sabe, yo los tomé y me fui a comprar un cemento y comencé a fabricar aquellos bloques y salí a venderlos y a proponerlos, porque yo dije, algo tengo que hacer. Y sabe, salí, aquellos bloques los pude vender, recogí aquel dinero y comencé a producir, y comencé a ver la mano de Dios en aquel basurero que se habían colocado aquellas máquinas en aquella esquina. El Señor comenzó a multiplicar aquellos 500 lempiras y comencé a ver la mano de Dios. Comenzamos a hacer frente a cada uno de los compromisos económicos. Mi padre con mi madre se levantaban a las 4 de la mañana a ayudarme a recoger el bloque. Y comenzamos a trabajar como un equipo de trabajo, como familia. Comenzamos a asistir a la iglesia, y en ese momento mis padres llegaron y entregaron su vida a Cristo, ¿sabe? Mi padre dejó de beber, nunca más él volvió a beber, ¿sabe? Todos aquellos pecados quedaron clavados en la cruz del Calvario. El Señor comenzó a restaurar a aquella familia, pero habían cosas que todavía no se habían roto.